Este detective estaba realizando una investigación. Sin embargo, cayó en la locura al saber la verdad. Hace algunos días recibí un caso bastante prometedor. El mismo tenía como protagonista a un chico llamado Otto, el cual desapareció poco después de que la antigua fábrica de chocolate de la ciudad volviera a funcionar. Según los informes, el joven fue a un recorrido por la fábrica y cayó en una máquina que lo llevó a una parte alejada de la instalación. Al enterarme de esto, empezaron a surgir mis primeras sospechas. Aún así, decidí seguir leyendo los informes. Los mismos decían que Otto había sido rescatado por algunos trabajadores del lugar, los cuales lo encontraron en una habitación aislada. Inmediatamente fue llevado a un centro médico cercano, en donde lo atendieron rápidamente. A los pocos días fue dado de alta y continuó con su vida normal. Sin embargo, un tiempo después se esfumó y sin dejar ningún rastro. Al terminar de leer aquellos informes, sabía por dentro que tenía que llegar al fondo de este caso a como dé lugar. El primer paso fue llamar a la madre de Otto, la cual accedió a venir a mi oficina. En el instante en el que nos reunimos, aquella mujer me contó todo lo que hizo su hijo en los días previos a su desaparición. Según esta dama, él empezó a comportarse de forma extraña luego de haber salido del hospital. Su ingesta de chocolates había triplicado y necesitaba alguna golosina para estar tranquilo. Además, se despertaba en medio de la noche sudando, gritando, mientras rogaba desesperadamente por obtener alguna barra de chocolate. Tras relatarme esos detalles, la mujer se quedó callada, con un sentimiento de culpa por no llevarlo al hospital. En ese momento supe que no podía aportar más datos a la investigación, por lo que le agradecí y la envié a su casa. Con los datos proporcionados por la madre, empecé a contactar a mis informantes, los cuales se pusieron a trabajar con el objetivo de encontrar el paradero de Otto. Tras algunos días, recibí un mensaje de uno de mis informantes. De acuerdo a su investigación, el paradero del chico se hallaba en el interior de la fábrica de chocolate de la ciudad. Cuando me enteré de esto, salí de mi oficina y me dirigí a aquellas instalaciones. Sin embargo, al llegar allí, unos guardias me impidieron la entrada. Los mismos alegaban que el lugar había cerrado aquel día debido a una inspección de emergencia. Por supuesto, no le creí esta historia ni por un segundo. Aún así, no tenía idea de cómo adentrarme allí. En ese momento vi las alcantarillas y se me ocurrió una idea algo arriesgada. Sin dudar, quité la tapa de la calle y bajé a las profundidades de las cloacas. Luego posicioné mi cuerpo hacia la dirección en la que creía que se encontraba la fábrica y empecé a caminar. Después de haber recorrido varias tuberías, me topé con una especie de puerta. La misma ocultaba un extenso pasillo de piedra detrás suyo. Al ver eso, supe que mi infiltración había sido un éxito. Aún así, antes de hacer un nuevo movimiento, me aseguré de que no hubiese guardias. Para mi fortuna, aquel corredor estaba desierto. De manera inmediata me coloqué sobre el pasillo y empecé a caminar. Luego de un minuto, llegué a una nueva puerta. La misma presentaba varios golpes y, además, tenía un cartel que decía «Solo personal autorizado». Sin hacer caso a lo que decía el letrero, agarré la manija y abrí lentamente. En ese instante, un poderoso hedor salió de detrás de aquella puerta. El mismo solo podía ser descrito como una carne podrida. Ante esta situación, mi cuerpo comenzó a temblar descontroladamente. No tenía ganas de entrar, sin embargo, mi espíritu de detective me empujó a hacerlo. Una vez que me adentré en ese lugar, pude notar que estaba rodeado de total oscuridad. Al mismo tiempo, saqué un pañuelo de mi bolsillo y lo envolví alrededor de mi nariz para poder soportar el olor. De repente, la habitación se iluminó revelando algunas mesas metálicas. Encima de ellas había cajas de herramientas y jaulas vacías. Al continuar observando, me di cuenta de que algunas de las mesas tenían computadoras. Inmediatamente me dirigí al ordenador más cercano y traté de buscar respuesta. Pero a pesar de mis esfuerzos, no pude encontrar nada relevante. Aún así, no me di por vencido y reinicié la computadora con la esperanza de encontrar algo nuevo. Sin embargo, luego de hacer esto, la pared que se encontraba detrás de las máquinas empezó a iluminarse poco a poco.
Tras algunos minutos, aquella luz se convirtió en un blanco que me cegó por unos instantes. Cuando recuperé la vista, me di cuenta de que la pared ya no estaba. En su lugar había una enorme pantalla. La misma mostraba una enorme grúa, la cual estaba transitando por un carril. Al observar con más atención, pude notar que aquella máquina estaba transportando una red llena de frutas esféricas. Tras algunos segundos, llegó a una zona cercada con alambre de púas. Mi sorpresa fue descomunal cuando vi a Otto salir de aquella zona. Sin embargo, se veía muy distinto a las fotos que me había mostrado su madre, ya que presentaba una piel muy pálida y, además, su cuerpo estaba cubierto de manchas de color oscuro. En ese momento, la grúa se acercó a la zona cercada y comenzó a bajar la red. Ante esto, el chico se puso por debajo y abrió su boca tan grotescamente como pudo. Mientras esto sucedía, un grupo de pequeños hombrecitos saltó la cerca de alambre de púas. Luego, aquellos seres humanoides se acercaron a Otto y empezaron a apuñalarlo hasta dejarlo inmóvil. Al ver esta escena, mi cuerpo quedó petrificado del miedo. A pesar de que mi instinto me decía que escapara, mi mente exigía ver el final de aquella grabación. Sin poder resistirme a mi curiosidad, continué viendo el metraje. En ese mismo instante, la grúa soltó la red y dejó caer las frutas dentro de la boca de Otto. Luego, una máquina se aproximó a la cerca y un tubo emergió de su parte delantera. Los hombrecitos que se encontraban allí corrieron el alambre de púas. Finalmente, tomaron el tubo y lo colocaron en la boca de Otto, el cual dejó escapar un agudo grito de dolor. Mientras veía esta desgarradora escena, una voz atravesó el cuarto en el que estaba. Pobre Otto. Le encantaba el chocolate. Estaba seguro de que podría haber hecho un gran trabajo aquí, pero las cosas no siempre se dan como uno las espera. Con un gran temor, salté y miré detrás de mí. Sin embargo, no pude ver a nadie. En ese momento, me tragué mi orgullo y decidí escapar de la fábrica. Con gran rapidez, abrí la puerta de aquel cuarto y atravesé el pasillo de piedra. Luego, me metí en la alcantarilla y regresé a la superficie. Por último, tomé un taxi y regresé a mi oficina. Al llegar allí, llamé a la madre de Otto y sin dar más explicaciones, le dije que iba a abandonar la investigación. A partir de aquel entonces, todas las mañanas encuentro una pequeña fruta esférica como la que vi en el video debajo de mi almohada y también en mi oficina. Puede que solo sea mi imaginación, pero creo que esto es un mensaje. Sé que aquellos inquietantes hombrecitos fueron los responsables de la desaparición de Otto, y también sé que ellos me observan, mientras esperan el momento más oportuno para cazarme.